¿Qué tal? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta emisión de Justicia Abierta. En esta emisión podremos platicar sobre derechos humanos y justicia con dos magistradas del Poder Judicial de la Federación. Las presento en un momento más. Se trata de Desiree Cataneo Dávila. Magistrada, muchas gracias por haber venido aquí a platicar con nosotros sobre este tema. Gracias a ti, Mario, por la invitación. Es siempre un placer estar en casa, en este canal que permite precisamente llevar nuestra voz a toda la población en general y en este tema tan importante que acabas de mencionar y que por supuesto es el día a día de los juzgadores y juzgadoras mexicanas, tanto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuanto también por quienes integramos en lo que es el sistema de legalidad y constitucionalidad en los diferentes órganos que contemplan los diferentes magistrados de circuito y jueces de distrito del propio Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a la magistrada Dalila Quero Juárez. Magistrada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, agradezco enormemente esta invitación al canal del Poder Judicial de la Federación y a ti, Mario, por esta cálida bienvenida. Muchas gracias. Para entrar directamente al tema, ¿cuál es la situación actual, el estatus contemporáneo de la relación entre derechos humanos y justicia? Porque pareciera que en el discurso actual, precisamente, ya permeó el concepto de derechos humanos en toda la sociedad y en diversos órganos del Estado mexicano, pero vemos también que no es así. Entonces, ¿cómo podemos describir hoy esa situación, ese binomio en nuestro país, magistrada? Qué buena pregunta. Creo que es una pregunta un tanto compleja y voy a dar respuesta a ella en relación a la impresión que tengo precisamente desde la función que realizamos en el Poder Judicial de la Federación, a nivel expedientes en juicios de amparo, a nivel justicia en ese sentido, pero creo que va mucho más allá, precisamente porque debe ser reflejada en la sociedad en general. Y esa es una respuesta muy complicada precisamente por ello, pero creo que voy a utilizar el principio de progresividad para dar respuesta, precisamente uno de los principios en materia de derechos humanos a los que todas las autoridades que conforman el Estado mexicano pues deben de dar respeto y por supuesto también de cumplir. Y esto implica que siempre estemos adelantándonos, siempre sea progresivo este avance en materia de derechos humanos y sobre todo en justicia, aplicando los derechos humanos, que creo que es precisamente la cualidad que encierra la materia de derechos humanos, y no tenemos pues una justicia que pragmáticamente pueda desarrollarlos, entonces no tendría ningún sentido su simple conocimiento, ¿no? Creo que a esto nos lleva la plática. Creo que estamos en proceso. Creo que el país en general estamos en procesos. Hemos tenido pasos gigantescos precisamente a partir de la reforma del 6 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Por supuesto, también hemos tenido sentencias que han sido un parteaguas en nuestro sistema mexicano y que actualmente han permitido la creación de verdaderamente justicia en los casos puestos a consideración, sobre todo a través de lo que conocemos como el juicio de amparo, que permite permear a nivel control directo de constitucionalidad, además del control, por supuesto, difuso, que sabemos que pueden ejercerlo cualquiera de las autoridades jurisdiccionales en el país, pero efectivamente es de alguna forma un juicio terminal, el juicio de amparo, en el que, por ejemplo, en amparo directo, pues vemos situaciones que en materia de derechos humanos pueden en ese momento advertirse ya en la última autoridad, que si bien no es una instancia, por supuesto, porque como sabemos el juicio de amparo es un juicio extraordinario de derechos fundamentales y convencionalidad, lo cierto es que se involucra una última palabra que puede en muchos sentidos y aspectos llegar a esa justicia
que al final de cuentas es lo que todos buscamos, todas y todos en este país, en los diferentes segmentos de los operadores, en este caso de los operadores de justicia. Y creo que el avance ha sido enorme en ese aspecto, en el que ha sido un abanico de posibilidades, y es factible que los jueces y juezas del Estado mexicano pues se encuentren ahora en aptitud de adecuar verdaderamente la justicia a los casos concretos y no de ser simples aplicadores de una ley como pues con antelación veníamos realizando este tipo de funciones. Creo que ese es un tema y un aspecto que no puedo dejar de mencionar, precisamente porque de eso emana todo el abanico, insisto, de probabilidades y posibilidades de hacer justicia. Y creo que el involucrar a los diferentes operadores institucionales, no únicamente lo que es el esquema jurisdiccional, sino todas las autoridades legislativas, administrativas, encargadas de diferentes aspectos, pero que involucran derechos humanos, me parece que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema probablemente más difícil de abordar, porque nosotros de alguna forma estamos todo el tiempo evolucionando la norma, estamos obligados a cumplir también con jurisprudencia, con estándares internacionales que han venido evolucionando constantemente y que se plasman en las sentencias, por supuesto, de las diferentes instancias y en el amparo que corresponda, dependiendo cuál sea el aspecto a dilucidar. Sin embargo, en otras instancias, insisto, en otras instituciones del Estado de Derecho, como es el órgano legislativo, o incluso en el Ejecutivo y en cualquier tipo de autoridad, pues ese es el punto que yo creo que tendría que haber una mayor compenetración, ¿no? Mayor coordinación en materia de derechos humanos y un espectro mucho mayor a lo que es pues su vigilancia, su progresividad, que realmente todos y todas estemos interesados en que tengan efectividad en la vida actual del Estado mexicano. Magistrada Quero, si nos pudiera dar este horizonte, el horizonte que tiene usted respecto de esta relación entre derechos humanos y justicia hoy en México. Pues muy interesante la pregunta, Mario, y yo quiero comentar que los derechos humanos ahorita pues no es una moda, no es que apenas hayan surgido los derechos humanos surgen desde aquel Tratado de los Derechos del Hombre y del Ciudadano desde 1789. Pero en México en particular se enfoca, ya se habla ya específicamente de los derechos humanos por la reforma al artículo primero constitucional el 10 de junio de 2011. Y esta reforma establece que todas las autoridades del país, incluido obviamente la autoridad jurisdiccional, pues que tiene que velar por estos derechos humanos de una manera, tiene que respetarlos, tiene que garantizarlos, tiene que promoverlos, tiene que difundirlos. Pero además estos derechos humanos les da ciertas características que son la universalidad, la progresividad, la interdependencia, la indivisibilidad, que ya lo voy a ir comentando. Pero entonces todo esto ya hace una nueva etapa, una nueva era que se habla de los derechos humanos establecido en el artículo primero constitucional, en el cual se establece cómo se van a hacer las interpretaciones en favor de las personas. Por eso ahora se habla de la interpretación pro persona, que todo lo que sea un derecho debe interpretarse de una manera muy amplia para que todos quepan en esta interpretación y puedan tener ese derecho. Y todo lo que se trate de una obligación, hacerlo una interpretación muy restrictiva para que afecte lo menos posible a la sociedad. Y también en este artículo primero constitucional tenemos una cláusula de no exclusión, se llama de no discriminación, pero muchos la conocen porque se establecen las categorías sospechosas. Y todo el mundo, ¿y eso qué es? Pues es que precisamente no debe haber discriminación por cuestión de género, por cuestión de condición social, por cuestión de ideología, religión, situación económica, en fin, que se debe proteger a todas las personas de una manera igual, salvo cuando hubieras de manera objetiva y digamos, de todo objetiva, que pueda hacerse esta distinción en determinado caso. Pero bueno, a raíz de esta reforma, de este artículo tan importante, también hay otros artículos, pero digamos que la base es el primero constitucional, que se tiene que respetar en México. Además, si a esto le sumamos
precisamente la famosa condena que hubo en México del caso Radilla Pacheco, y por lo cual se formó el famoso expediente Varios 912, que ya es como una columna vertebral y como un manual para nosotros de cómo se debe hacer toda esta interpretación y cómo se debe hacer toda esta digamos, protección de los derechos humanos. Este expediente Varios, donde ya digamos, se concretizaron cómo fue o cómo impacta la condena a todos a México, pero especialmente lo que es el Poder Judicial, nos llevaron a capacitarnos en el tema de derechos humanos, porque no estábamos capacitados, como dices, se sabían los derechos humanos, pero no estábamos capacitados. Entonces, en una de las precisamente apartados de las consideraciones de esta sentencia fue que todos los jueces y magistrados de México nos llevaran a capacitar en el tema de derechos humanos. Recibimos capacitación desde entonces y la seguimos recibiendo. Y a raíz de esto, ya todos los juzgadores pues ya empezaron pues a hacer sus primeras sentencias de protección de derechos humanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto de San José. Pero como todo al principio pues no sabíamos y de repente dábamos unas interpretaciones y la Corte dijo, no, 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 tampoco se vayan ahora de ser totalmente ajenos a esta protección de derechos humanos, pues ahora todo es derechos humanos, ¿no? Todo es inconstitucional, todo es inconvencional, ¿no? Y entonces la Corte ya nos fue dando ciertos lineamientos, tanto la Corte como el legislador. Y ahorita me preocupa mucho lo que comentas, que pareciera pues que a pesar de que ya estamos a más de 10 años de esta reforma, pues aunque las personas ya escuchan el tema de derechos humanos, pues pareciera que todavía no se plasma, pareciera que todavía no permea, todavía no llega a la sociedad. No obstante, déjenme decirles que tanto el legislador como nosotros los jueces y magistrados hemos emitido una diversidad de sentencias que están precisamente basados en estas. Por ejemplo, yo te puedo comentar que en Oaxaca, cuando estuve, se emitió una sentencia para que el Poder Ejecutivo otorgara un hospital hasta con una ambulancia nueva a una comunidad indígena en Oaxaca. Pero también tenemos muchos jurisprudencia en materia de los derechos de los niños, el interés superior del menor, quién los debe cuidar, cuando a veces antes se decía, no, es que la mamá, porque es la idónea, pero resultaba que había casos donde pues a lo mejor la mamá no era la idónea, entonces, ¿quién debe ser el papá, la mamá? Y si ninguno de los dos es idóneo, pues, ¿cómo va? En realidad la jurisprudencia nos dice quién es el abuelito, la abuelita, incluso hasta una tercera institución o persona podría ser, pero ya nos va dando los lineamientos, perspectiva de género, un tema totalmente abandonado y que si la mujer es sexo débil, no, 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 ahora ya se habla de incluso la paridad, la igualdad, sabemos de las reformas a la ley electoral, ya debe haber igualdad también para diputaciones, senadores, en fin, ya se habla ahorita incluso de quizás pudiera haber ya, ¿no? Autoridades femeninas en los altos cargos, en el mismo Poder Judicial Federal hay se habla ya de concursos para mujeres. Pero, insisto, no solamente nosotros en el Poder Judicial se han emitido muchas sentencias con esta perspectiva de derechos humanos que desafortunadamente pues quizás no ha llegado al conocimiento de los particulares, de los gobernados que son los que realmente interesados en estos temas, adultos mayores, también tema de adultos mayores, de cuestiones de preferencia sexual, de concubinas, los derechos que ya tienen las concubinas, antes solamente las esposas, ahora también a concubina se le reconocen derechos. Entonces, la verdad hay una gama ya de derechos fundamentales, humanos, que desafortunadamente quizás lo que nos falta es difundir para legitimar nuestro trabajo. Pero también el legislador no se queda atrás. Hay una reforma para los cuidados de hijos que tienen cáncer, las mamás, hijos menores de 16 años, que a veces los niños nacen con esta enfermedad terminal y que pues necesitan estar al cuidado de ellos y que muchas veces pues no se les otorgaba estos permisos, pero ya está a nivel ley, la ley del ISSSTE ya prevé este derecho, la Ley Federal del Trabajo, y se hicieron reformas para que estas personas, estas mujeres, estos padres pues tengan este derecho de poder ir a cuidar a sus hijos. Tenemos ahora también la legislación en torno a los derechos de trabajo en casa, que esta pandemia nos lanzó a la era digital, y quizás muchos no estábamos preparados,
pero tuvimos que entrar. Y se habla pues de cómo regular este derecho, este trabajo que se le tiene que pagar quizás la luz, el internet, sus instrumentos de trabajo, su computadora, y también el derecho a la desconexión, porque no podemos estar todo el tiempo también al servicio del patrón. Y tenemos así como esto, los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, eso también, o sea, es toda una gama de derechos. Por eso quizás lo que falta es un poquito de difusión, que la sociedad sepa. Y por eso celebro este programa, porque es una forma de hacerles llegar a la sociedad qué derechos tiene, cómo aplicarlos y cómo defenderlos. Y ahorita hacía referencia a la legitimidad. Eh, hay una relación fundamental entre derechos humanos y justicia de cara a la legitimidad de quienes imparten justicia. Y pareciera que quienes tuvieran toda esa responsabilidad en el Estado mexicano son precisamente personas que imparten justicia en el Poder Judicial Federal. Pero hay mayores responsabilidades de la lectura del artículo primero de la Constitución. Entonces, magistrada Catarina, ¿cómo podemos hablar sobre ese avance, pero también desde las responsabilidades de los otros poderes del Estado, pero también de cara a la legitimidad que tienen frente a la sociedad mexicana? Creo, Mario, que escuchando hablar a la magistrada Quero, creo que nos involucra a todos. La justicia nos involucra a todos, ¿no? Y antes de dar respuesta, por ejemplo, creo que también hay un tema sobre prejuicios sociales en relación a identidad de género, a familias que se conforman por copaternidad o comaternidad, pequeños que son adoptados o que son parte de ese seno, y que viene avanzando todo lo que es la ciencia a nivel genético también, y que llega a haber muchísima discriminación, y no es otra sino la sociedad, independientemente a veces del desconocimiento, y yo diría que hasta la renuencia de algunos estados, de algunos municipios incluso también, a entender que el sistema mexicano se conforma por la última palabra del alto tribunal en cuanto a su interpretación final, y que deben de respetar este ámbito de derechos humanos, y que debemos todos también respetar precisamente la identidad de cada persona y el derecho que tenemos a nivel constitucional, pues de tener cualquier identidad de género y cualquier tipo de familia, que actualmente ha sido realmente impresionante el cambio que hemos tenido y que creo que amerita la educación social, ¿no? El enseñar que el hecho de que un pequeño vea a sus dos padres cuando despierta del mismo sexo no le va a generar ningún prejuicio, porque él va a ver a sus padres, mientras que la programación que hemos traído implica muchos prejuicios en el sentido de que el niño va a crecer con una situación que no es normal, ¿sí? Y entonces empieza ese tipo de calificativos discriminatorios, cuando en realidad quienes estamos programados somos la sociedad, y no un menor que recibe amor de dos personas que son sus padres finalmente, y que no viene con esa programación de diferencias, simplemente son personas, y actualmente debemos hablar de personas y no hacer ni siquiera distinción de ningún tipo de género ni de situación. Y creo que ese es un proceso, y un proceso que hemos venido arrastrando desde hace muchísimos años a nivel social. Involucra incluso, por supuesto, autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, y en los procesos, insisto, jurisdiccionales, pues está, por supuesto, más acotado precisamente por la ley y la jurisprudencia que tenemos a nivel, pues, de la escala de la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, por supuesto, los plenos regionales y el sistema mexicano en materia jurisdiccional. Y en este aspecto, ya respondiendo en relación a ello, pues creo que todos los órganos que involucran al Estado mexicano, a las instituciones, insisto, es un tema bastante complejo, porque pareciera que
que no deberíamos de tener siquiera sentencias de la Corte Interamericana en el sistema interamericano de derechos humanos a las cuales dar cumplimiento, porque verdaderamente tenemos todo un sistema jurídico enriquecido en una forma de ver el derecho muy creativa que honestamente ha desarrollado la Corte. Además, por supuesto, de lo que hemos venido desarrollando los diferentes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Pero me parece que debe involucrar a los órganos, por ejemplo, legislativos. Tuvimos una discusión de un asunto bastante mediático en relación a la reforma al artículo 19 constitucional, en relación a la prisión oficiosa y los aspectos que involucraban a nivel internacional y pues la competencia de la Corte, que fue una discusión y una difusión también en relación al problema jurídico en cuanto a quién debe cumplir con parámetros internacionales, si es la Corte a través de esa acción que se estaba analizando o si era directamente el legislativo. Entonces ahí tenemos un caso bastante ejemplificativo de lo que involucra que también el legislativo, partiendo ahora de este ejemplo, pues esté en la vanguardia de lo que representa emitir una norma o reformarla y que no vaya en contra de parámetros internacionales, que México además se encuentra, por supuesto, comprometido con cumplir estos parámetros internacionales y creo que esa difusión y este alcance también involucra al legislativo. Ese es un claro ejemplo porque la Suprema Corte no estuvo en aptitud de reformar la reforma constitucional. Y eso involucra que pues será el legislativo en el que pues tristemente en cumplimiento a una ejecutoria de la Corte Interamericana pues tendrá que acatar los estándares internacionales en cuanto a que sea casuístico y que sea un juez competente, por supuesto, el que dilucide los casos concretos en que proceda o no la prisión en este sentido, oficiosa, y no puede pues tasarse de esa forma constitucionalmente, que es un tema que ha sido ampliamente discutido. Creo que ese es un verbigracia, un aspecto que nos muestra por qué involucra a todos los órganos del Estado mexicano y cómo debemos avanzar en esta materia. Esta es una forma de difundir, por supuesto, cuáles son los aspectos y de un modo bastante sintetizado es imposible expresar en este momento todos los aspectos que involucran, tú lo sabes, los derechos humanos y el esquema, por supuesto, que a través del juicio de amparo, que también ese es otro tópico que ha sido ampliamente discutido en cuanto a ampliar el espectro de protección, ampliar un tanto más el juicio de derechos fundamentales y convencionales, incluso pues el litigio estratégico ha dado lugar a cuestionantes si debemos, y a mí me parece que sí sería muy beneficioso. Creo que la figura del juicio de amparo ha sido uno de los grandes avances que ha tenido nuestro país. He tenido oportunidad por medio de la Asociación de Jueces y Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación de tener este acercamiento con diferentes personas juzgadoras en diferentes países y sistemas jurídicos, y la verdad es que se impresionan en la efectividad que tiene el juicio de amparo al ser un revisor de la legalidad a nivel constitucional y convencional de cualquier procedimiento llevado por órganos jurisdiccionales, tanto el fuero común como federal. Y creo que esa riqueza que tenemos a través de la impartición de justicia, que me parece que es bastante estricta en cuanto al conocimiento y alcance de los derechos humanos a nivel del Poder Judicial Federal. Tenemos capacitación no solamente en cursos, sino diaria por los problemas jurídicos a los que nos enfrentamos y, por supuesto, la actualización
que conlleva estar en total y absoluto estudio de los últimos criterios y precedentes, sobre todo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por eso es que, aprovechando el comercial sobre la asociación a la que me acabo de referir, que somos ambas parte de su directiva, es que tenemos aquí la memoria que ya había sido presentada en el programa anterior, en el que asistieron pues el doctor Raúl Contreras Bustamante como director de la Facultad de Derecho de la UNAM y el magistrado Froilán Muñoz Alvarado como director de la asociación que representamos en este momento la magistrada Dalila y yo. Y tendremos nuestro próximo congreso también 18, 19 y 20 de octubre de este año. Por supuesto que los esquemas en materia de derechos humanos son los que rigen el Congreso y precisamente el derecho comparado con expositores de otros países, personas juzgadoras y también pues personas académicas en la materia son las que pues enriquecen también este esquema. Y creo que, insisto, creo que estamos en un avance a veces bastante lento. En otras, internamente, podría decirte que veo pasos gigantescos de pues, los años en los que fungí como secretaria actualmente, que mejor ni les comento de qué año me estoy refiriendo, pero la verdad es que hemos tenido pasos muy grandes, pero que ahora exigen mayores pasos, porque la progresividad no solo es pues ir avanzando gradualmente, que implica por supuesto la gradualidad de los pasos a dar en materia de derechos humanos en los avances, sino también el concretarlos con base en los recursos que vamos adquiriendo, y creo que la riqueza a nivel jurisprudencial y es jurisprudencial abarcando tanto el esquema interno mexicano cuanto el externo a nivel de la Corte Interamericana. Perdón. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y Claro. volvemos a Justicia Abierta. No se vayan. Regresamos a Justicia Abierta. Estamos platicando con las magistradas de circuito, Dalila Quero Juárez y Desiree Cataneo Dávila. Estamos platicando sobre la relación entre derechos humanos y justicia y les planteaba la pregunta sobre un posible incremento de la presión para impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación respecto de la protección de derechos fundamentales. Pareciera que en el Estado mexicano la principal presión o el principal responsable de proteger, garantizar derechos fundamentales es el Poder Judicial Federal. Eso hace crecer precisamente la presión de la ciudadanía y de los otros órganos del Estado respecto de la función de quienes imparten justicia a nivel federal, en particular en el Poder Judicial Federal, magistrada. Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Creo que se habla ahorita ya de un nuevo juez y el juzgador dejó de ser la boca que repite la ley, que decía Montesquieu. Nosotros éramos veramente, dice la ley que comete el delito de homicidio tal persona, fulanito cometió el delito, pues entonces le aplica tal pena. Ahora se evolucionó en esta forma de decir el derecho. Tenemos una gran presión, tenemos una gran oportunidad de legitimación ante la sociedad sobre lo que nosotros hacemos, la potestad, el decir el derecho y la legitimación, por cómo se legitiman los jueces ante la sociedad. Incluso hemos sido objeto de una reforma, una gran reforma a nivel constitucional y legal, ley orgánica y diversas leyes, pues que obligan al juzgador ya a apartarse de esos esquemas tradicionales y ser un nuevo juzgador más cercano, más empático a la sociedad. Incluso, como a manera de ejemplo, quiero mencionar que se ha criticado mucho la forma de dictar las sentencias, sentencias gordas, sentencias muy gruesas, sentencias con un vocabulario pues casi inaccesible al común de la sociedad. Y se habla ahora ya de tratar de hacer sentencias ágiles, de lectura
cotidiana, de un lenguaje sencillo y hasta para los niños. Y se habla de unas sentencias de lectura fácil. Y ya varios juzgadores que han emitido sentencias en favor de menores lo hacen pues muy simplemente, mira, fulanito, soy el juez y resulta que tú estabas enfermo o tú necesitas esta medicina y yo soy el juez y como valoré, estudié tu caso, pues tú necesitas esta medicina y no solamente ahorita, sino por todo el tiempo que estés enfermo y de una manera tan ágil que hasta un niño, ¿verdad?, lo puede entender. Incluso también se han determinado sentencias en lenguaje originarios, ¿sí? Entonces, la presión hacia nosotros es de tal magnitud que nos obliga, que es un reto mayúsculo. Incluso en las líneas de trabajo de la ministra presidenta, precisamente está eso, lograr esa legitimación por parte del pueblo mexicano, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, ese reconocimiento a la labor, pero no como una forma de vanidad, sino porque de verdad las personas sientan que hay justicia en México, que no solamente existen las leyes, no solamente existe el discurso, no solamente es de las jurisprudencias, sino que esto se plasma en la realidad, que materialice en el día a día esas decisiones de la Corte, esas jurisprudencias, esas normas que le van a beneficiar. Y yo celebro este programa porque es una ventana hacia la sociedad de hacerle llegar estos derechos que tienen. Y nosotros en el Poder Judicial Federal existe una institución que a mí me gusta mucho, que me parece muy idónea, que es precisamente la Defensoría Pública. Esta defensoría tiene dos tipos de, digamos, esencialmente de personas, servidores públicos, que están al servicio de la comunidad. Por un lado están los defensores públicos, que se centra en materia penal. ¿Sí? A todas las personas que tengan procedimientos y que no tengan recursos económicos para poder pagar un abogado, acuden a esta Defensoría Pública, pero solo para procesos penales federales. Pero por otro lado tenemos a los asesores jurídicos. Estos asesores jurídicos se encargan precisamente de también apoyar a todas las personas de bajos recursos o que pues soliciten este servicio en temas como son ya administrativos, ¿sí? Temas, me parece también civiles, en fin, temas distintos a los penales donde puedan dar este servicio. Y ahorita también lo comentaba la magistrada Desiree, el litigio estratégico. También ya tienen una sección de litigio estratégico para los temas fundamentales, precisamente de derechos humanos, ¿no? En los cuales se puedan abrir no solamente a las normas nacionales, sino también a las normas internacionales ante las cortes regionales de derechos humanos y, ¿por qué no, cortes internacionales de derechos humanos? Entonces, existe en nuestro país, ya hay instituciones. También tenemos las instituciones del Ejecutivo, como son la Comisión de Derechos Humanos, tenemos la Ley de Víctimas, en fin, hay material, hay normas internacionales, nacionales, hay instituciones, pero a mí me parece que lo que hace falta es un poquito de difusión todos estos derechos, todas estas instituciones en favor del justiciable para que pueda hacer valer. Y definitivamente es grande la presión, pero es un reto que creo que asumimos con mucho gusto porque estamos convencidos de que en México hay justicia. Y ahora, magistrada Cataneo, nos hacían referencia al litigio estratégico como una herramienta ciudadana para ampliar, para ser visibles, para inclusive lograr protección de derechos fundamentales. También hay herramientas de quienes imparten justicia como el activismo judicial. Tenemos activismo judicial, ¿cómo utilizarlo? ¿Cómo recurrir a este activismo? Si bien no todos los casos tal vez lo permitan, pero ¿cómo recurrir a este activismo también en relación con los instrumentos internacionales? ¿Cómo puede las personas que imparten justicia a nivel federal vincular estas dos grandes herramientas para favorecer la protección de los derechos fundamentales de las personas? Creo que estamos obligados a tener el mayor espectro. Sobre todo, estamos un tanto
coactados por el principio de relatividad de las sentencias y por ciertas doctrinas de antaño en este aspecto, creo que la Corte, que es quien encabeza estos criterios que son pautas que finalmente vienen a hacer mayormente efectiva la ley de amparo, creo que nos ha dado las pautas necesarias para hacer efectiva esta protección. Y la legitimación, como bien sabemos, pues ha sido también un espectro que a partir de la reforma del 3 de abril del 2013 de la ley de amparo, que es la nueva ley de amparo, ya no tan nueva, tenemos el interés legítimo que ha sido diferenciado del colectivo, de las acciones colectivas y que ha abierto ese esquema de protección a un nivel y a un espectro mayor al que pues veníamos conociendo individual del amparo, que continúa, por supuesto, con el esquema proteccionista en el aspecto sobre todo contra leyes. Sabemos que también dentro de la reforma pues se involucró ya la suplencia de la queja cuando son actos en los que se haya aplicado una jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad de una norma, la norma misma que ha sido declarada inconstitucional y diferentes aspectos que han avanzado en el espectro de protección, derechos ambientales, cuando una sentencia aborda temas ambientales con base precisamente el interés legítimo de la parte quejosa, pues por supuesto ya la primera sala ha esbozado estos esquemas de mayor protección en, por supuesto, en lo que hace el litigio estratégico, que es un tema que se ha involucrado, insisto, actualmente como una presión, diría yo, a la ley de amparo en sí, ¿no? Y creo que los juzgadores estamos de alguna forma acotados con la legislación interna de la ley de amparo, pero por otra creo que ya se han abierto muchas puertas a nivel internacional que nos han permitido ya esbozar esta parte y creo que esa es la pregunta. El activismo como herramienta, como una herramienta vinculado al complemento que pueden ofrecer los instrumentos internacionales, ¿no? Y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana para que quienes imparten justicia puedan dar una amplitud mayor a los efectos de la protección de los derechos. Bueno, creo que todas las personas juzgadoras estamos siendo activos en materia de derechos humanos. Es de verdad impresionante los planteamientos. Insisto, también se involucra a los profesionales del derecho. Ese es un punto que estaba comentando la magistrada. Las presiones también involucran que comprendamos cuál es el sistema mexicano, comprendamos cuál es el papel que todos los operadores del sistema, no tan solo los jurisdiccionales, sino también los abogados defensores, también las personas en sí mismas y en general los litigantes deben asumir ahora en el reto que tenemos y de alguna forma el derecho es sumamente abierto para formar parte y créanme, en muchísimas ocasiones he tomado la decisión de hacer realmente efectiva una sentencia y uno tiene que obrar de la forma más sabia que sea dentro de la humanidad que nos comprende para lograr realmente que una sentencia sea efectiva. Pero también involucra a los diferentes actores del sistema jurisdiccional que no tan solo son autoridad, sino también a los litigantes, insisto, al conocimiento que deben tener en ciertos supuestos, seguimos estando vetados porque no hemos llegado todavía al aspecto que mencionaba sobre esta nueva inquietud que ya ha surgido de abrir aún más la protección constitucional. Me encuentro en la materia administrativa, en un tribunal colegiado, y como sabemos, hay materias en las que el estricto derecho es palabra de ley y no es factible superar una falta de agravio, una falta de expresión de cuál es el punto a seguir. Incluso pues el control difuso tiene un límite y también pues tenemos el control
concentrado que deben hacerlo valer las partes y entonces también hay estricto derecho en esas materias por regla general que nos es imposible superarlo sobre pretexto incluso del activismo judicial. Entonces creo que todos los temas están involucrados en este sentido, en esta muy amena charla. Creo que involucra evolucionar también la ley de amparo. Creo que el activismo es importante porque creo que involucra siempre la vocación. Todos debemos tener una vocación de verdaderamente hacer llegar la justicia, de verdaderamente hacer efectiva la justicia. Las personas juzgadoras deben ser personas con valores en todo sentido y además con valor para hacer valer una decisión que es justa, incluso ante los medios de comunicación, que muchas veces son, en mi opinión, la mayor presión que tienen los juzgadores, que tenemos las personas juzgadoras, porque a veces no se conoce cuál es verdaderamente el sistema y hasta dónde estamos nosotros facultados para decir el derecho sin excluir pruebas cuando alguna de las partes no presenta los hechos en los diferentes tipos de procedimientos orales, que creo que es a lo que nuestro sistema va encaminado ya. En un momento llegaremos a tener todos los juicios orales en todas las materias. Y creo que esa parte de involucrarse en el conocimiento y en un buen agravio en el Poder Judicial Federal, creo que hace la diferencia muchas veces en las sentencias. Insisto, no todo el activismo tiene un alcance que vulnere precisamente lo que estamos defendiendo, que son la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los propios derechos humanos, que es el tema principal en este aspecto. Creo que es una cuestión también legislativa. Y ahora sobre la reforma, la más reciente, al Poder Judicial, la pregunta es para ambas. ¿Cómo han notado que esta reforma ha impactado en la protección de los derechos, particularmente, desde luego, en sus respectivas funciones? ¿Cómo ha impactado, ha favorecido a la protección de derechos de las personas, por ejemplo, en el tema de los criterios, en el tema de la integración jurisprudencial? ¿Cómo esta reforma ha ido impactando en ya un tiempo considerablemente importante de estar vigente? No, pues es muy interesante todo esto, esta reforma, porque esta reforma pues no solamente es en el aspecto jurisdiccional, también en el aspecto estructural, las instituciones, pero en lo que se refiere prácticamente al Poder Judicial, pues yo creo que es un corte muy puntual de establecer ya estos principios fundamentales en la protección de los derechos humanos. Ya es una, digamos, una obligación para nosotros juzgar bajo esta perspectiva. Y que ahorita yo pensaba precisamente que pareciera que a lo mejor no se ha avanzado mucho, pero sí hay un, digamos, un gran avance de cómo se resolvía antes a cómo se está resolviendo actualmente. Incluso yo quisiera dar un ejemplo. Cuando yo era secretaria, tuve un asunto donde una mujer que en un estado del sur donde se consume mucha bebida alcohólica, también provocado por las altas temperaturas, y resulta que esta mujer llegaba el marido todos los días y si no le gustaba algo la golpeaba muy salvajemente. Y en cierta ocasión ella temió por su vida porque el hombre se acercó con la televisión de aquellos entonces que era de bulbos, que era una televisión muy grande, temió por su vida y lo único que tenía al alcance era un cuchillo, el cuchillo cebollero ahí seguramente. Y entonces cuando el hombre la va a atacar, pues ella en donde pudo pues insertó ahí el cuchillo. ¿Y qué pasó? Que interesó la vena femoral y el hombre se desangró en segundos. En ese entonces se dictó la resolución y la sentencia en contra de esta mujer porque se dijo que era un homicidio calificado,
¿Por qué? Porque era su esposo. Y en ese entonces, conforme a la legislación, no solo era agravado, o sea, solo el homicidio más 20 años de prisión por haber privado la vida a su esposo. Imagínense, 60 años, tenía 20 años, iba a salir, eh, 40, 60, iba aproximadamente a los 60 años de edad. ¿Qué iba a pasar con ella, una mujer tan joven de 20 años, con 2 niñitos? ¿Qué iba a hacer de esos niños? Yo le dije al magistrado, a mí me parece que esta mujer lo único que hizo fue defenderse porque tanta violencia que era objeto. Y dijo, no, la ley es la ley, y la ley dice que tantos años le aplican porque es un homicidio agravado por privar de la vida a su esposo. Y así se sentenció. Ahora en nuestros días eso ya es inimaginable. ¿Por qué? Porque la misma jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dice, cuando una mujer ha sido objeto de violencia sistemática, como es el caso, al contrario, se tiene que reponer el procedimiento, tiene que hacerse pruebas periciales para determinar por qué actuó de esa manera. Incluso hasta se podría dictar una sentencia absolutoria. Aquí estamos hablando de una sentencia con perspectiva de género. Y aunque la magistrada comenta que en estos temas, por ejemplo, penales, que hay la suplencia, pareciera más fácil. Sin embargo, usted hablaba ahorita de activismo. Creo que en todas las materias precisamente está ya obligación, porque ya la Corte lo dijo, de esta obligación de juzgar no solamente con perspectiva de género, sino con perspectiva de derechos humanos, y poder encontrar en las distintas materias de los asuntos de los cuales tenemos conocimiento, ver dónde está ese punto de derechos humanos sobre el cual podamos actuar. Recientemente tuvimos en el Tribunal Administrativo un asunto donde se alegaba la responsabilidad del Estado y el tema también de responsabilidad de daño moral de una persona que fue operada en una institución médica pública, pero que por alguna razón le interesaron el órgano, el intestino, y se lo perforaron, lo cual le causó un daño pues irreversible y muy invasivo y muy progresivo a su salud. Y se decía que no había periciales, se decía que no había medios de prueba, sin embargo, la persona está totalmente incapacitada. Se hizo un análisis muy minucioso del expediente y se encontraron pruebas para poder determinar esta responsabilidad del Estado. Entonces, a mí me parece que efectivamente todos los juzgadores estamos obligados, constitucional, legal y jurisprudencialmente, a ver este enfoque jurisprudencial, un enfoque de derechos humanos. Entonces, solamente así podemos lograr avanzar. La misma pregunta y también si pudiéramos avanzar hacia las conclusiones respecto de los retos en la protección de derechos humanos desde luego la perspectiva que tenga usted como impartidora de justicia a nivel federal desde el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Pues siguiendo ese hilo conductor, yo creo que sería indispensable en algunos supuestos, insisto, aperturar la escala de análisis en los juicios de amparo. Se ha venido tratando de avanzar en ese tema. Por supuesto, uno como juzgador hace lo imposible de obtener el razonamiento lógico y la combinación de esquemas, la causa de pedir, incluso en asuntos en los que no se permite esta suplencia. Por supuesto, hay excepciones a la regla, pero sí seguimos teniendo la cortapisa de la norma, incluso de la jurisprudencia en ese aspecto, porque no lo apertura, que es un esquema hasta incluso ya más filosófico del derecho en el amparo, y que sería una de mis conclusiones en el sentido pues del avance a una reforma en relación a pues aperturar un espectro todavía mayor de protección de los derechos humanos, porque los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, por supuesto, estamos obligados no tan solo a cumplir con la jurisprudencia, sino en la mano de la Constitución y los tratados internacionales, y por supuesto que siempre debemos crear, y creo que esa es la gran enseñanza que nos ha dejado este expediente de varios 912 del 2010, que nos permite decir el derecho ya desde una perspectiva incluso constitucional o convencional, cuando una ley no respeta esos estándares sin aplicarla, contrario a la prohibición del control difuso anteriormente, y por supuesto seguir con el esquema de control
directo ex oficio. Sin embargo, el sistema concentrado pues sigue teniendo ciertos aspectos, insisto, legales de la norma que sí nos conllevan no tan solo a los juzgadores y juzgadoras mexicanas, sino a todo aquel académico que tenga en cuenta esta misión y esta situación, unir su voz junto con la de los juzgadores y juzgadoras para lograr una mayor efectividad del amparo en ese sentido. Y Mario, yo concluiría que la justicia en materia de derechos humanos nos corresponde a todas y a todos los mexicanos en este país. Tenemos una obligación de tener un conocimiento profundo, por supuesto, a las personas que impartimos justicia, pero también los operadores que se involucran en los procedimientos que conllevan a darle al juez o a la jueza precisamente los hechos que serán materia de juzgamiento, y eso también incluye a una sociedad activa que desarrolle mayores parámetros de conocimientos en materia de derechos humanos. Por supuesto, seguir creciendo en la judicatura como corresponde al paradigma que tenemos actualmente en cuanto a derechos humanos, pero también creo que como sociedad requerimos todas y todos tener un esquema de derechos humanos que llegue a desprogramar las ideas que hemos venido asumiendo como prejuicios y a veces no nos damos la oportunidad de verlas en toda su extensión, y que también desde esa perspectiva puede haber una injusticia al haber una discriminación con determinada persona e incluso familiar. Es donde más se dan este tipo de perspectivas a nivel de discriminación. Creo que el Estado mexicano requiere un avance, por supuesto, en todas las escalas y en todas las autoridades, como lo ordena precisamente el primero constitucional, que en un inicio comentaba la magistrada Dalila, y que por supuesto es el eje rector en el que nos desenvolvemos en materia de derechos humanos, además de las tantas convenciones a las que estamos obligadas y obligados a analizar, así como por supuesto los parámetros de la Corte que han ido ampliando este espectro protector que seguiré gustosamente defendiendo en mi función. Y, magistrada, quiero una conclusión respecto de los retos que se presentan en el desempeño de la función jurisdiccional para proteger derechos fundamentales. Sí, pues definitivamente son muchos retos, pero yo más que nada yo quiero hacer una invitación a la sociedad, al justiciable en general, pues para que sea entusiasta y confíe en la justicia local, en la justicia federal, que promuevan sus asuntos, que promuevan sus juicios de amparo, que tengan confianza en que todavía hay jueces que verdaderamente van a aplicar el derecho, que van a hacerles justicia. Ellos, y que se acerquen a las instituciones que comentaba, pues para que se les defienda. A los abogados yo los invito para que se sigan capacitando, para que no nada más se queden con la ley, con el reglamento, con la Constitución. También tenemos tratados internacionales, tenemos la Convención del Pacto de San José, que ese es un tratado regional de derechos humanos, pero también tenemos, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, reconocida como CEDAW, o la Convención Interamericana para prevenir la violencia contra las mujeres, que es la Convención Belén do Pará. Tenemos las convenciones para las migrantes, para temas de discriminación racial. Tenemos estos tratados en relación a los derechos civiles, políticos, en fin, tenemos mucha legislación que analizar y que estudiar, que proponer a los juzgadores. Y a mis compañeros juzgadores, yo los invito verdaderamente a que seamos más activos, que realmente nos apartemos un poquito sobre como comentaba yo hace rato, de ser meros aplicadores de la ley, sino que nos abramos más a este nuevo enfoque de los derechos humanos, a ser más proactivos, a ser más empáticos con el juzgador, para lograr realmente esta justicia
y que es un reto muy grande lograr la legitimación ante la sociedad. Nuestro trabajo, nuestras sentencias, que realmente lleguen a la sociedad y que realmente se materialicen y que se cumplan. Yo creo que ahorita es el reto mayúsculo, el cumplimiento de las sentencias de derechos humanos. Perfecto, pues llegamos al final de esta emisión. Les quiero agradecer. Ha sido un verdadero honor. Hemos aprendido muchísimo. Hemos podido reflexionar sobre estos temas y para quienes nos ven, queremos decirles que estuvimos platicando con las magistradas Dalila Quero Juárez y Desiree Cataneo Dávila. Estuvimos platicando sobre derechos humanos y justicia. Fue, insisto, un verdadero honor. Quiero agradecerle su presencia y a usted lo invito a que siga en la transmisión del canal del Poder Judicial de la Federación. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.